sobre la estructura y la organización. Una jerarquía sin poder y la necesaria utopía de la horizontalidad. Un tema muy delicado que probablemente tiene el potencial de abrir una puerta más ancha hacia una reflexión profunda, es el problema de la estructura de funcionamiento que tiene el movimiento Zeitgeist. Porque cuando se trata de orden u organización, no hay nada más problemático y complicado que llevar a la práctica estos conceptos, sobre todo cuando se pretende avanzar hacia una estructura organizacional de tipo horizontal. Para comprender correctamente el fenómeno de la organización social, primero debemos saber qué significan estas palabras. La definición de la palabra orden, según el diccionario, es una forma de estar colocadas adecuadamente las cosas, personas o hechos. Y para la palabra organizar, su definición etimológica está asociada a la palabra órgano, organum, que en latín significa instrumento, herramienta y útil. Sin embargo, en ningún momento se ha mencionado el concepto de horizontalidad en estas definiciones. Esto nos indica que una organización puede convivir perfectamente sin una estructura horizontal de funcionamiento. Pero esto tampoco significa que no debamos buscarla, ya que organizar y orden son solo conceptos abstractos escritos en el diccionario. El concepto de funcionalidad, en cambio, arroja información diferente y nos invita a plantear el problema desde otro punto de vista. En su definición etimológica encontramos que funcional está asociado a función, y este del latín functio significa ejecución, ejercicio de alguna actividad o cumplimiento de un deber. En la definición del diccionario común encontramos que función es una actividad propia de un organismo, un órgano o una célula. En este caso, el organismo sería el movimiento Zeitgeist, y la función o actividad propia podría estar asociada a una estructura horizontal de funcionamiento que impidiera el abuso de poder o la corrupción de diferentes tipos. Una estructura horizontal de funcionamiento social ha sido el sueño de muchos filósofos, pensadores, ingenieros sociales y movimientos sociales. Pero, ¿por qué no se ha logrado todavía? Uno de los puntos más débiles que podemos encontrar en todo organismo social, llámese sistemas privados, sindicales, o movimientos sociales cualquiera sea su enfoque, siempre ha sido su estructura de organización. Esto por lo general se debe a que no se comprende técnicamente qué es posible alcanzar, y qué no, con las herramientas tecnológicas y políticas que se tienen en el momento. La actual fórmula de organización que hace funcionar al movimiento Zeitgeist, lamentablemente, sigue siendo vertical. Todos los que participan con un rol activo de coordinador o encargados de equipos, conocen muy bien esta confusa realidad, y algunos caen en la desesperación de querer que esto no suceda, proponiendo nuevas ideas, sin tener éxito. Pero no tienen éxito porque simplemente no son aplicables hoy. No obstante, está la posibilidad de perpetuar este mal hábito de la estructura vertical si no se ve más allá de la caja. Es más, si no somos capaces de buscar y hallar la horizontalidad, acomodarse a la verticalidad podría transformarse en un tiempo más, en un cáncer fulminante que podría afectar para siempre la vida de todo el movimiento social. Lo cierto es que mientras más miembros van incorporándose a un movimiento social, más tediosa y complicada se vuelve la organización. Surgen los líderes, las especialidades, las situaciones protocolares y burocráticas poco controladas, los agentes supervisores sobre la información que se difunde, entre otros problemas más. Todo esto dejará de existir cuando nuevas herramientas tecnológicas de comunicación y organización sean creadas y difundidas, entregándole a las personas esa ansiada independencia de participación y compromiso social. Un movimiento social con una estructura de organización horizontal no está muy lejos de ser una realidad, y dejará de ser utopía muy pronto. Un nuevo sistema de participación humana relacionada a las preocupaciones sociales en el movimiento Zeitgeist podría sentar un precedente real e histórico que servirá como modelo para las futuras generaciones, y dará comienzo al albor de una civilización más humana, comprometida y consciente. Líderes en un movimiento sin líderes. Si pretendemos tener éxito en el camino hacia la horizontalidad, debemos considerar que no es prudente dejar a un movimiento social depender de una sola persona, un líder o algunas pocas personas, cúpulas, o las conocidas élites. Debe existir en los miembros que constituyen un movimiento social, una actitud proactiva de características holográficas, porque si el líder fracasa, decepciona o muere, junto con él irán a parar todas las esperanzas. Esto ha pasado varias veces en la historia y tenemos que aprender la lección de una buena vez. Por otro lado, sabido es que las personas no nacen siendo líderes o siendo proactivas. Se aprende durante el camino.
En la antigüedad, el líder podía ser el más fuerte o el más sabio del grupo, y en ambos casos, la elección o imposición del líder estaba asociada a la supervivencia de la comunidad o perpetuación de la especie. En el reino animal tenemos que, por ejemplo, el resto de los integrantes de una manada respeta al más fuerte porque éste es capaz de defenderlos de amenazas externas. En otros casos, muchas veces encontramos que el más sabio de una tribu no solamente es respetado, sino que además es cuidado por el resto de la comunidad por tener la habilidad por sobre los demás de responder mejor a los problemas emergentes que le plantea el entorno. La palabra líder asusta e irrita en un movimiento que pretende la horizontalidad, ya que entrega una sensación de superioridad de unos sobre otros, y esto debería ser completamente inaceptable en el largo plazo. Sin embargo, no debemos ser ilusos. Tener líderes al principio no es del todo negativo. La versión oficial que entrega el movimiento Zeitgeist al público general es que no existen líderes en él, sino coordinadores. Pero la verdad es que el coordinador en ocasiones debe hacer de líder para que una actividad realmente funcione. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Simple, el coordinador es el encargado de coordinar una actividad, pero el líder es quien consigue que las personas se animen a participar. En la medida que tomemos conciencia de nuestras virtudes, carencias e imperfecciones, reconociendo lo que tenemos y aprendiendo a utilizarlo de la mejor forma posible para el beneficio del propio movimiento, podremos avanzar hacia un nuevo sistema de organización social, más participativo, emocionante y productivo. En palabras simples, es prioridad ser críticos y buscar la horizontalidad, sin dejar de ser aterrizados. Entonces, es importante entender que el líder positivo, o guía, deja de serlo cuando el resto lo alcanza en la habilidad que lo hace diferente. Para que esto ocurra, el líder positivo debe hacer su máximo esfuerzo en traspasar sus conocimientos a otros. Pero en nuestra sociedad basada en el intercambio de bienes y servicios por dinero, esto simplemente no sucede. Las personas que poseen cierta clase de información funcional la guardan con recelo. El miedo a perder poder en el caso de que alguien más conozca su secreto, es muy común en la peligrosa selva de la escasez y la competencia. El poder se traduce hoy en dinero, propiedades y contactos sociales. Sin embargo, los integrantes del movimiento Zeitgeist comprenden que la clave del éxito está en priorizar otro tipo de valores, como la colaboración, el complemento y el amor. Los que aún no desarrollan las capacidades de convocatoria y proactividad, pueden aprenderlas perfectamente con el tiempo, si el líder o guía realiza bien su trabajo de compartir la información que lo hace diferente. Con este tipo de actitudes altruistas, y sumamente necesarias, se disminuye paulatinamente el problema de la jerarquía. También debemos tener en cuenta que no todos se convertirán de la noche a la mañana en personas proactivas o líderes positivos. Pero es tarea de aquellos que sí lo son, hacer de este ejercicio de compartir conocimiento, un nuevo sistema de valores integrado a su diario vivir. Buenas intenciones no es sinónimo de logros. No obtenemos nada positivo si logramos reunir una masa crítica de incapaces. Existe un gran problema que afecta al movimiento y que lamentablemente está produciendo frustración y desidia en abundancia en los miembros por actitudes relacionadas a la procrastinación o peor aún, por no saber los pasos que se deben dar para llevar a cabo un proyecto. Este problema hace mención a la existencia de una importante cantidad de buenas intenciones e ideas que nunca llegan a concretarse. El evento en cuestión podría deberse a una falta de conocimientos simples, pero funcionales, que hacen la diferencia al momento de conducir dichas intenciones a la meta. Lo que ahora se expondrá serán algunos consejos considerados como esenciales para optimizar el desarrollo de proyectos de educación y tecnología al interior del movimiento Zeitgeist. Se le pide al potencial lector y activista prestar mucha atención en lo siguiente. Para llevar a cabo un proyecto se deben considerar los siguientes pasos. Desde su génesis hasta su finalización. Condicionantes técnicas, metodología. 1. Generar un proyecto y presentarlo a la comunidad en foros y redes sociales. Objetivos específicos y generales. Pro y contras. 2. Buscar apoyo y reunir interesados. Correos electrónicos, teléfonos, etc. 3. Fijar reunión programática con los interesados del proyecto. Día, hora, lugar. En esta reunión se debe perfeccionar el proyecto y fijar nuevamente fechas para los pasos siguientes. 4. Puesta en marcha del proyecto. Implementación. 5. Documentación. Recopilar el material relacionado al proyecto para su futuro uso, escritos, fotografías, videos, etc. 6.
Conclusiones de la experiencia y perfeccionamiento del proyecto. Nota 1. Si el proyecto es simple y el activista puede realizarlo solo y desea hacerlo, no hay necesidad de seguir los pasos 2 y 3. Es importante trabajar en grupo, siempre y cuando esto no entorpezca el proyecto. Tampoco es necesario pedir permisos de ningún tipo a la coordinación o equipo del capítulo para llevarlo a cabo. Esto último es muy importante. Muchos tienen miedo a equivocarse, sin embargo, no existe peor diligencia que la que no se hace. No hay que temerle al error, porque es esta la única forma de aprender y crecer. Es preferible equivocarse antes de quedarse con la idea en la cabeza y hacer nada. Nota 2. Importante a considerar. Generalmente, la mayoría de las intenciones e ideas del iniciado activista quedan estancadas entre el punto 2 y 3. Según la experiencia de los que llevan más tiempo en el movimiento desarrollando actividades, esto se da por faltas en la habilidad de motivar a otros a participar en el proyecto. Incluso, es posible que el simple hecho de no poder fijar eficazmente una reunión programática, día, hora, lugar, número de asistentes, sea virtual o física, echa por tierra toda buena intención. Es increíble cómo algo tan simple como esto puede hacer fracasar por completo la actividad o proyecto. Esto no es una exageración, se ha presenciado en varias ocasiones. También es posible que, una vez tomada la decisión de hacer la reunión un día X, algunos queden fuera. Esto es algo que hay que contemplar. No existe el escenario perfecto y se debe avanzar, ya existirá el momento en donde los interesados que han quedado fuera puedan integrarse. Relacionado a lo mismo, el problema de la ausencia de un lugar físico para realizar las reuniones de capítulo del MZ, como por ejemplo, una sede, es un impedimento que habrá que resolver con el tiempo. Mientras tanto, se deben buscar soluciones alternativas. Ofrecer espacios propios, salas de estar de los hogares de los mismos participantes, oficinas de trabajo, sedes de condominios o departamentos, o en último caso los espacios públicos. Los sitios para desarrollar las reuniones existen, solo hay que buscarlos. Lo peor es quedarse de brazos cruzados. Recordemos, si nada haces, nada pasa. Capacidades emocionales. 1. Generar un ambiente grato de trabajo que permita la fluidez del proyecto. 2. Compromiso con el grupo y el proyecto emprendido. 3. Constancia y alta tolerancia a la frustración. 4. Diálogo y buena recepción de ideas o aportes que puedan potenciar al proyecto. 5. Determinación o decisión. No paralizar el proceso con conversaciones redundantes y poco efectivas. Avanzar hacia la meta. Nota. El potencial activista a cargo del proyecto debe contemplar que si uno de estos puntos antes mencionados, en el caso de un proyecto grupal, no es considerado durante el proceso de toma de decisiones, la probabilidad de concretarlo, por muy simple que éste sea, será prácticamente nula. Por lo general, otros no se hacen cargo de un proyecto ajeno. La persona que inicialmente ha propuesto la idea, debe hacerse responsable y luchar por ella hasta el final, concebir el proyecto como algo real y medible.